Buenas tardes. Es para mí un gran placer estar aquí con vosotros participando en este curso precongreso. Gracias por la invitación. Yo voy a tentar hablar en castellano y desde ya os pido perdón por los eventuales errores que pueda producir en el decurso de mi presentación. En mi charla hablaré de las opciones de manejo oncoquirúrgico de los tumores vertebrales malignos de bajo grado. Este es el hospital donde trabajo. Es un centro hospitalar y universitario localizado en la ciudad de Coimbra, en el centro del país, y en él disponemos de todas las valencias médicas y quirúrgicas. Empezaré por recordar que los tumores primarios del Jaques representan menos de 5% de los tumores del sistema musculoesquelético. En consecuencia, la reducida casuística de este tipo de lesiones dificulta la producción de inequívocas guidelines terapéuticas. Por eso, la orientación terapéutica específica de cada situación tumoral es definida uno a uno, caso a caso, y se contracondicionada por variados factores, como sean las características individuales del paciente, las posibilidades de resección cirúrgica del tumor y por el potencial biológico de la lesión tumoral. En los últimos años ha aumentado mucho la capacidad para hacer amplias resecciones tumorales en la columna vertebral, en razón de la mejoría de las técnicas quirúrgicas, las técnicas anestésicas y la capacidad de la medicina intensiva. Contudo, todavía, en la columna vertebral, además de las estructuras vasculares y viscerales circundantes, existe una barrera natural a la resección de la masa tumoral vertebral. Es el canal vertebral y su contenido neurológico. Por eso, hay que hacer un balance adecuado entre los beneficios de una resección amplia de la masa tumoral y las consecuencias inherentes al sacrificio de las estructuras neurológicas, vasculares o viscerales adyacentes al tumor. En la estrategia oncológica hay que considerar diversos factores: la evaluación de la lesión tumoral, la evaluación de la situación clínica general de los pacientes y la terapéutica adyuvante de que disponemos, sea la quimioterapia o la radioterapia y la denominada Target Cancer Therapies, que se destina a determinado tipo específico de lesiones tumorales. Su selección es determinada por el riesgo de recidiva local o a distancia, por las margens cirúrgicas obtenidas no decurso de la cirugía y por la histología del tumor. Para hacer el tratamiento quirúrgico de la patología tumoral musculoesquelética hay que tener experiencia en este campo. Hay que disponer de equipas quirúrgicas pluridisciplinares, hay que disponer de recursos pós-operatorios. Hay que disponer igualmente de terapéuticas adyuvantes pré o pós-operatorias, sean la quimioterapia, la radioterapia, la embolización, y debemos proceder a la optimización del estado general del paciente. La estrategia quirúrgica es fundamentada básicamente en la localización radiaria de la lesión, como está definido en la clasificación de Weinstein, Boriani, Biagini, y en la extensión regional de la misma, como está definido en la clasificación de Tomita, considerando siempre las estructuras neurovasculares y viscerales adyacentes. Los objetivos de la terapéutica oncoquirúrgica serán hacer una resección tumoral total con amplias margens oncológicas de seguridad,
asegurar un índice de sobrevida prometedor y reducir la reincidencia local, predecir, reducir y prevenir las complicaciones inherentes al procedimiento cirúrgico, restaurar la estabilidad locorregional del raquis y garantizar una función aceptable. Sin embargo, hay que ponderar la realización de una resección marginal o intralesional si estructuras nobres, neurológicas, vasculares ou viscerais não podem ser sacrificadas, evitando com esta decisão aumentar o índice de complicações, comprometer de modo inaceitável a função ou incrementar a mortalidade pós-operatória. La recesión en bloque, la total en block spondylectomy, es el gold standard para el tratamiento cirúrgico de los tumores primarios vertebrales malignos y para los tumores vertebrales benignos muy agresivos. Permiten realizar una resección tumoral total, con amplias margens oncológicas de seguridad, asegurando taxas de sobrevida prometedoras y reduciendo la reincidencia local. Tienen, sin embargo, lo inconveniente de se tratar de un procedimiento técnicamente muy inherente, tiene una tasa significativa de mortalidad y tiene un índice elevado de complicaciones. La resección en bloque puede ser hecha por dos acessos, dois tipos de acessos. Un acesso cirúrgico posterior aislado. Su indicación será los tumores, el tratamiento de los tumores vertebrales localizados en la región torácica o torocolombar, en los casos en que los grandes vasos sean fácilmente movilizables y el sacrificio radicular no acarrete una gran movilidad. El tumor deberá estar confinado en su mayoría al cuerpo vertebral y por lo menos un de los pedículos y la mayoría de las láminas vertebrales deberá encontrarse sin lesión tumoral. Los procedimientos constarán de la resección de los elementos posteriores con costrotransversectomía uni o bilateral. Ponemos la sierra de Gigli delante de los cuerpos vertebrales y utilizamos un protector en el canal vertebral, impidiendo la lesión de las estructuras neurológicas y resecamos de seguida en bloque los segmentos de la columna anterior afectado por el tumor. O podrá ser hecha por un acceso cirúrgico combinado anterior y posterior. Su indicación son los tumores vertebrales en la región torácica y lumbar, en los casos en que el tumor se encuentre confinado al cuerpo vertebral, pero en que los grandes vasos no sean fácilmente movilizables o cuando sea necesario preservar las estructuras radiculares. Los tumores vertebrales que han invadido las estructuras adyacentes al cuerpo vertebral y los tumores vertebrales afectando múltiples niveles. La técnica consiste en la resección del cuerpo vertebral remanescente y de las estructuras adyacentes invadidas por el tumor. Comparativamente, el acceso quirúrgico combinado anterior y posterior con el acceso posterior aislado, diremos que el primer tiene un elevado índice de mortalidad relativamente al acceso posterior aislado. Facilita una mejor reconstrucción de la columna anterior, reduciendo la tasa de fracaso biomecánico. Permite una más segura resección marginal alargada en los tumores extracompartimentales. Asegura un índice menor de complicaciones intraoperatorias en la columna lumbar. Los accesos anterior y posterior podrán ser ejecutados en simultáneo en determinado tipo de lesiones tumorales, particularmente las de localización unilateral.
Voy a apresentar rápidamente un caso clínico de una mujer de 55 años, raza branca, cujas manifestações clínicas começaram em abril de 2015, dor lombar tipo mecânica e em seguida permanentes, sem irradiação distal e sem alterações neurológicas. O estudo radiológico ha demonstrado una reabsorción ósea, un colapso de la plataforma, del platillo superior de la tercera vértebra lombar. La resonancia magnética evidenció una lesión, un infiltrado con hiposinal en T1, hipersinal en T2, con preservación del canal vertebral. Y la paciente ha hecho una biopsia dirigida guiada por TAC, pero su resultado ha sido inconclusivo. Así siendo, tuve alta del hospital con un corsé y se ha agendado una revisión dentro de 3 meses. Esta paciente retornó al hospital en julio de 2015 por agravamento de su estado de salud, quedando acostada todo el día. La medicación analgésica ya no era suficiente para combatir su dor lombar y presentaba ahora alteraciones de la sensibilidad en la faz antroexterna del muslo izquierdo. No tenía otras alteraciones neurológicas aparentes. En 10 de julio ha hecho una nueva biopsia dirigida por TAC que fue igualmente inconclusiva. Ha realizado estudios con PET y con cintigrama que solamente han demostrado una hiperfixación, una lesión hipermetabólica en la segunda y sobre todo en la tercera vértebra lombar. Es el resultado del cintigrama, una hiperfixación en la segunda y la tercera vértebra lombar, pero finalmente la última biopsia, la tercera biopsia ejecutada, ha identificado la lesión, la naturaleza de la lesión tumoral. Se trataba de un cordoma convencional. Así, essa doente ha sido tratada por nosotros en 2 tempos operatorios. En un primer tiempo, un tiempo posterior, lo hemos hecho la excisión de lo arco posterior, pedículos y porción posterior de los cuerpos vertebrales de L2 y de L3. Procedemos al aislamiento del saco dural y de las raíces nervosas y hicimos la fixación pedicular del segmento T11 L1 al segmento L4 S1. El tiempo posterior con excisión de la parte posterior vertebral, los elementos vertebrales posteriores y la fixación segmental. Una semana después, completamos la cirugía con un tiempo anterior en que hicimos la excisión en bloque de la masa tumoral con corporectomía de L2 y de L3 y de los discos intervertebrales adyacentes. Interposición, procedemos a interposición de un separador telescópico y a fixación antrolateral intersomática L1, L4 con una placa. De aquí está el control, la fixación con placa lateral y el posicionamiento del espaciador telescópico. La lesión resecada y, como se desprendió, la recesión a nivel del canal vertebral no ha sido intralesional o pelo menos marginal. Por eso, para evitar recidivas, la doente fue sometida a una radioterapia postoperatoria con un haz de protones de intensidad modelada. Y este es el control radiológico 5 años después. Y
felizmente, não há sinais imagiológicos de recidiva. Em conclusão, direi que os acessos cirúrgicos combinados anterior e posterior, baseados em la classificação de Weinstein, Biagini e Boriani, é um procedimento executável, seguro e efetivo para a reseção em bloco da generalidade dos tumores primários paravertebrais situados em la coluna torácica e lombar. Estes procedimentos possibilitam a obtenção de margens oncológicas seguras, assegurando taxas de sobrevida prometedoras e reduzindo a incidência local. A mortalidade e a elevada taxa de complicações associadas a este procedimento não deverão deter cirurgião experimentado em la realização cirúrgica quando indicada. A maior parte destas complicações se solucionarão espontaneamente. Aunque estes procedimentos cirúrgicos podem ser muito desafiantes do ponto de vista mental e técnico, os resultados animadores sostenem e validam esta técnica. Muitas gracias.